Bendecido mi hermano, bienvenido una vez más aquí a Retando Paradigma. El día de hoy quiero hacer un video de estos cortos. Va a ser algo bien cortito. Yo espero que en menos de 10 minutos ya hayamos terminado con esto. Y es sobre el texto que se usa de Tito 3:5. Por alguna razón se pretende decir algo que el texto no dice. No es de extrañarnos de que quieran torcer esos textos, porque ya sabemos que pues de la única manera que pueden justificar el calvinismo es torciendo de alguna manera el griego o torciendo de alguna manera algún texto. Pero vamos a ir directamente al texto bíblico y vamos a ver de qué es lo que está hablando ahí. Pero me gustaría, bueno, déjame ver si puedo poner, entonces cuál es el argumento que se levanta para entonces poder entender de qué es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a escuchar el argumento y entonces comentamos sobre el texto. Exacto, sí. Bueno, hermano, también usted va a tener esa oportunidad también si necesita buscar algo. Claro. Sí, déjame ponerlo en contexto. Aquí lo que pasó fue que Bell le impidió hacer algo, no se lo permitieron, pero cuando Winston quiso hacer algo, sí se lo permitieron porque había un compinche ahí con el moderador, que el moderador era como él. Ustedes saben, bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso no se trata de eso. Pero aprendan, hermano, aprendan. En estos calvinistas no se puede confiar para un debate, por eso yo detesto los debates, porque siempre están amañados. Este debate estaba amañado. Y el moderador era como el alcahuete de Winston, y así no se puede tener un debate serio. Pero anyway, esos son otros 20 pesos que no tiene que ver con esto. Vamos a ver el comentario. Y tenemos el tiempo también para hacer. Vean lo que dice el texto aquí: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino a la medida de su misericordia. Y va a decir, ¿cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el griego es la misma preposición que se usa en Efesios 2:8, que está aquí, día, por medio, aquí está, día, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque es un genitivo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el agente que me regenera y me renueva, y este es el medio que Dios utiliza. ¿Para qué? Para salvarme, porque esa frase modifica el verbo salvar. Entonces, esto demuestra que yo puedo estar regenerado y no estar salvo. Dios primero me regenera y una vez regenerado me salva. Y dentro del contexto va a decir que la gracia es abundante, que son riquezas de Cristo, y es el medio, Cristo, la agencia personal, para que nosotros seamos justificados para vida, para la herencia de la vida. Entonces, claramente, eso es lo que está diciendo, lo cual prueba que la regeneración no es equivalente a la vida eterna, ni tampoco es equivalente a la salvación. Yo puedo estar regenerado y no estar salvo, y aquí está demostrado en el texto. Bueno, pues ya sabemos que los regenerados no son salvos, que una persona puede estar regenerada y no estar salva. Es una nueva que me dieron, porque yo tengo entendido que la regeneración es la vida nueva que Dios da. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estábamos muertos en delito y pecado y Dios nos da vida, pues entonces ya no estamos muertos en delito y pecado, hemos sido salvados. O sea, y aquí va un comentario que tiene que ver mucho con esto de los debates. Por eso yo no quiero saber de debates. Porque cuando nosotros vemos la manera en que esta gente se comporta en los debates, cuando dicen una cosa aquí, después dicen otra porque lo que quieren es ganar el debate, y eso no tiene sentido. Escúcheme, no tiene sentido estar una hora hablando para ver quién gana. Eso no es productivo, eso es perder el tiempo. Porque, por ejemplo, tenemos ya ustedes vieron el video. Déjame ver si lo puedo poner de nuevo. Hay personas que me preguntan que Espera, por qué cállate, yo no quiero. Déjame poner el video para que ustedes vean de qué es lo que está hablando. Porque el problema con los debates es que un día se dice una cosa, el otro día se dice otra, porque lo que se quiere es ganar el debate y no tiene sentido. Vamos a ver que estaba hablando sobre la regeneración Winston Medina
en otro lugar. ¿Ok? Porque el problema es que la verdad para estas personas depende en el escenario en que están. Vamos a ver. Vamos a venir acá. Aquí no. Acá. Vamos a venir acá y escuchemos. La confesión de Westminster y los bautistas no creen, los bautistas reformados no creemos así. Nosotros creemos que un regenerado está salvo. Creen que el regenerado está salvo. Ok, el regenerado está salvo. Pero le dice a Berlin que eso prueba de que yo puedo estar regenerado y no ser salvo. ¿Ok? Nosotros creemos que un regenerado está salvo, lo cual prueba que la regeneración no es equivalente a la vida eterna ni tampoco es equivalente a la salvación. Yo puedo estar regenerado y no estar salvo. Yo puedo estar regenerado y no estar salvo. ¿Ustedes entienden eso? Por eso no quiero saber de debates, porque en los debates lo que esta gente quiere es ganar, no les interesa la verdad. Nosotros creemos que un regenerado está salvo. Yo puedo estar regenerado y no estar salvo. Porque a esta gente lo que le interesa es ganar el debate, no le interesa nada más. En un debate con Gutiérrez, creo que fue, Winston argumenta que Judas pudo haberse salvado. Pero en otro debate está argumentando que Judas se perdió. ¿Entiende? No, escúcheme mi hermano, cuando usted ve debates, yo no estoy diciendo que los debates sean malos, yo lo que creo es que no es productivo. No es nada productivo tener un debate. Aquí todo el mundo quiere retarme a mí a debates, pero ¿por qué no vienen? Tengan una conversación conmigo. Venimos aquí, tenemos una conversación y yo lo que no quiero es un debate formal. No quiero un debate formal porque los debates formales para lo que se presta es para esto. Porque ellos lo que quieren es ganar el debate. A ellos no les interesa la verdad porque ellos se vendieron a una ideología. ¿Ok? Vamos al texto. Porque de acuerdo a Winston, los regenerados no son salvos. No sé cuándo es que se salvan los regenerados. Ese es el problema de torcer las escrituras para que las escrituras digan una cosa que no es. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos, interpretativos, para obligar que la Biblia dice lo que no dice. Porque Winston también cuando tuvimos una conversación, yo lo confronté con eso y él me dijo, llegamos a la conclusión de que una vez tú eres regenerado, lo que sigue por ir para allá es la salvación. Nadie que es regenerado se va a perder. Entonces quiere decir que la regeneración es antes que la salvación y no es que yo estoy, por estar regenerado, tengo que ya que estar salvo. Así me explico, yo estoy regenerado, pero no significa que te salvo. Esa es la diferencia. Y ahí creo que, porque antecede... Pero yo creo que una vez tú eres regenerado, no hay vuelta atrás. No, claro, igual yo. Pero Winston insiste en que no es salvo. Una persona regenerada no es salvo. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que quieren es que Dios regenere a la persona para que después la persona tenga fe y después sea justificado. Lo cual, eso no se desprende del texto bíblico. Vamos a ver el texto. Primero vamos a ver cómo comienza la carta. A ver a quién le está hablando Pablo. Y ahí podemos tener una mejor idea de cómo abordar este texto. ¿Ok? ¿A quién le está hablando Pablo? Vamos a ver. Leemos en Tito capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por medio de la predicación. Que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ese es el que está. ¿Quién está escribiendo? Pablo. Pablo está escribiéndole ¿a quién? A Tito. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí en adelante lo que va a estar Pablo es dando unas instrucciones a Tito de cómo se deben llevar las cosas en la iglesia. O sea que partimos desde la premisa de que a quien Dios le está hablando, que a quien le está hablando el apóstol Pablo es a cristianos, son personas, son creyentes.
son personas que ya tienen fe en Cristo. De hecho, Pablo menciona la fe que nos es común. De hecho, déjame buscar el texto de nuevo aquí para que lo vean. No es acá. Ok, dice el conocimiento de la esperanza eterna, verdadero hijo en la común fe. Quiere decir que estos son creyentes, ¿verdad? Pablo le está hablando a creyentes. Cuando llegamos al capítulo 3, y en el verso, voy a empezar a leer del 4 en adelante, vemos que Pablo lo que está hablándole es de qué fue lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con esos creyentes? ¿Qué fue lo que pasó con el creyente, con la persona que cree? Porque de la manera en que lo explica el calvinismo, la manera que lo explica Winston, lo que nos dice es que Dios regenera a incrédulos, a mundanos, a ateos, a gente que no tienen a Dios por noticia. Y nos quieren decir que Dios le da vida a esos incrédulos. Y lo que está diciendo Winston es, porque si él dice que esto prueba que los regenerados no son salvos, quiere decir que él cree que de aquí en adelante es que ellos se van a salvar después de haber sido regenerados. Pero cuando tú lees el verso con cuidado, primero nos dice, pero cuando vino la manifestación de la bondad de Dios por amor y su amor para con los hombres. Yo quiero que eso lo tengamos en cuenta, porque mira que no dice y su amor para los escogidos, sino es su amor para los hombres. Nos salvó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Fue por misericordia, nos salvó, no por obras, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Si esto fue a inconversos, si de lo que está hablando aquí es que Dios regenera, que Dios le dio vida nueva, que Dios le dio una novedad de vida por la renovación en el Espíritu Santo, y eso es a gente que no ha creído, el verso sigue diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Pues entonces tendremos que decir que también a los mundanos, a los que no han creído a Cristo, a los que todavía no se han convertido, a los que todavía no son salvos, que dice Winston, que el que está en este estado todavía no es salvo. Quiere decir que Dios derramó abundantemente el Espíritu Santo sobre él. Ahora, el problema es que cuando vemos para que justificados por su gracia, aquí se asume que ya han sido justificados. Aquí se asume que ya han sido justificados. Y para ser justificados, por eso traje este verso de Efesios, el de Romanos 5:1 aquí. Porque aquí lo que nos está diciendo Winston es que todo lo que pasó, o sea, que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los inconversos, sobre los mundanos, porque nos salvó, y fue por misericordia, y fue por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu, el cual derramó. Está diciendo que derramó abundantemente ese Espíritu, pero dice que fue sobre los que creen o los que no creen. Winston está hablando ahí de gente que tiene fe o gente que no tiene fe. Está hablando de personas que creyeron o no creyeron, porque la discusión que tuve yo con Winston, y por ahí van a aparecer los clips, en la discusión que yo tuve con Winston admite que aquí el texto no dice que si vino la fe primero o que no vino la fe primero. El punto es que en Efesios, en Tito, la regeneración ya no es algo mío, sino que es del Espíritu de Dios, que baña y regenera, renueva. Me baña regenerándome y renovándome. Entonces eso es el medio que Dios utiliza para salvarme. Ahora, no nos dice, lo que no nos dice es si la fe está allí antes de eso, para que el Espíritu haga eso, o si está después. Eso no es lo que dice. Por supuesto, cuando estamos hablando de que para que justificados por su gracia se entiende que ya somos justificados.
Y nos está hablando de cómo Dios nos salvó, no cómo el hombre adquiere esa salvación. ¿De qué manera fue que Dios nos salvó? Dándonos vida, porque la fe no da vida. La fe que nosotros ponemos en Dios no nos da vida. Quien nos da vida es Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está explicando cómo es que nosotros llegamos a ser salvos, sino cómo fue que Dios nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu, que el cual derramó en nosotros abundantemente. Pero derramó ese Espíritu abundantemente antes de creer. Antes de creer, derramó el Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo se recibe después de creer? ¿Fue antes de creer que recibimos el Espíritu Santo? Sería la pregunta para los calvinistas. Winston, don't call me, I'll call you. Pero cualquier otro calvinista que no quiera torcer las Escrituras. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia. Explíquenme, entonces, cómo es que el apóstol está... Si esto que está aquí, de lo que está hablando, es de gente inconversa, que nos salvó, que cuando dice que nos salvó, pero este proceso de la renovación, del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, fue a gente inconversa, pues entonces también derramó abundantemente el Espíritu sobre nosotros cuando todavía éramos inconversos, cuando todavía no nos habíamos convertido a Cristo. Y sigue diciendo, para que justificados por su gracia, o sea, da por sentado que ya son justificados. Y la justificación solamente es por la fe. En Romanos 5 nos dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Así que si el medio para nosotros ser salvos es la fe y Dios nos salvó, pues entonces nosotros tenemos que ejercer la fe para que entonces Dios nos salve. Si somos, porque por gracia habéis sido salvos, habéis sido salvados por medio de la fe. Yo acceso a esa salvación por medio de la fe. Dios no puede empezar a salvarme antes de que yo ejerza la fe. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que está contando cómo fue que Dios nos salvó después de la fe. Esto que está aquí pasa después de la fe. Esto no pasa antes de la fe, porque la locura total sería decir que entonces Dios derrama sobre el que no ha creído su espíritu abundantemente. ¿Ok? Entonces, si Dios, porque si esta es la obra de Dios, la obra del espíritu en nosotros tiene que venir después de creer. ¿Por qué? Y aquí el hermano Héctor tiene un argumento muy bueno que tiene que ver con la justicia. Piensa en esto. Si tú estás muerto en delitos y pecados, tú no es que estás muerto como Lázaro, es que estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Si tú estás muerto en tus delitos y tus pecados, sería una violación a la santidad de Dios que Dios venga y te dé vida cuando todavía tú no has recibido la propiciación por esa mortandad, por esa muerte que tú tienes en ti. ¿Por qué? Porque Dios estableció como medio para que tú puedas ser salvo la fe. Entonces, si Dios establece como medio para que tú seas salvo la fe, entonces no te puede dar vida hasta que tú no ejerzas la fe. Y la fe no es meritoria, déjense de bobería. Dejen de decir pavada, porque la fe no es meritoria para nadie. No es una obra, la fe no es una obra. Lo que nos dice Efesios, lo que nos dice aquí Efesios 2 es cómo nosotros somos salvos. Y lo que nos dice Tito 3 nos dice cómo Dios nos salvó después que nosotros creímos.
Al creer, esto es lo que pasa. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Pues nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. No me venga a decir ahora que Dios derramó abundantemente el Espíritu sobre los incrédulos. Aparte, la Biblia dice, déjame ver, Juan 3:16, para darle rapidito a esto, que la vida se recibe después de creer. Todo el que cree, la vida se recibe después de creer. La vida eterna se recibe después de creer. Y tú no puedes recibir vida porque esa vida, cuando Dios te regenera, esa vida ya es eterna. O es una vida temporera. O me va a decir Winston ahora también que esta no es una vida, que es una vida eterna. Que cuando Dios te regenera y viene el Espíritu Santo y te da vida, que esa vida es temporal. Es por un tiempito. Porque entonces métete al miniano. La Biblia dice en Juan capítulo 5, verso 39 en adelante, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay que creer primero y después viene la vida. Juan 20:31 dice, pero estas son escritas para que leáis y creyendo tengan vida en su nombre. Primero viene la fe, después viene la regeneración, después viene la vida. Efesios capítulo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, viene la predicación del evangelio, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. A menos que Winston no me diga que el sellado del Espíritu Santo viene cuando, en algún otro momento, en algún otro tiempo, viene el sellado del Espíritu Santo. Porque si esto que está diciendo, Tito 3:5, si esto que está diciendo Tito 3:5 es para inconversos o gente sin fe, gente, déjame borrar toda esta vaina aquí, espérate. Para que ya hice un reguero aquí. Si la obra que está describiendo aquí, si esta obra que está describiéndose ahí es en gente que no ha creído, pues entonces eso está violentando Efesios 1:13, que dice que habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo. A menos que me diga Winston que entonces cuando dice que derramó en nosotros abundantemente, y sigue todo en la misma línea, no puede cortar, pues él lo puede cortar porque él está acostumbrado a torcer la escritura, pero cuando tú lo estudias bien, cuando tú lo lees bien, como se supone que se lea una carta, el que él haya derramado abundantemente el Espíritu Santo es a la misma gente que ha sido lavada por el lavamiento regeneracional. Quiere decir entonces que a inconversos, de acuerdo a Winston Medina, Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo abundantemente, pero no lo selló. Porque aquí dice que el primer paso es creer el Evangelio. El primer paso es escuchar el Evangelio. Espérate que aquí estoy probando esta vaina nueva. El primer paso es, escucha el Evangelio. Segundo paso, crees. Tercer paso, entonces es que tú eres sellado. Pero Winston nos dice que el mundano, el incrédulo, el que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, Dios derrama abundantemente su espíritu sobre él.
si es que esto que está acá arriba está describiendo que cómo Dios nos salvó antes de creer. Porque él dice que esto que está pasando aquí demuestra que el regenerado no es salvo. Ustedes ven la locura. Ustedes ven la locura. El argumento de Héctor es bueno porque él habla de la justicia. Él dice, no es justo para Dios regenerar a una persona que todavía no ha creído, porque no ha sido justificada. Entonces, si no ha sido justificada, Dios no puede darle el beneficio de la cruz. Es una injusticia contra Cristo. Entonces, el Dios calvinista no es solamente un tirano injusto contra los seres humanos, sino que es un tirano injusto en contra de su propio hijo. Porque el hijo muere por nuestros pecados para que podamos ser justificados a través de la fe en él, pero Dios le va a dar el resultado de la muerte de Cristo, el beneficio de la muerte de Cristo, Dios se la adjudica a alguien que todavía ni siquiera ha recibido el sacrificio de Cristo por la fe. No ha sido justificado. Para concluir, cerramos con esto. La locura que dice Winston Medina de que el regenerado puede ser regenerado y no estar salvo, primero no tiene ni pie ni cabeza, aparte que él mismo se contradice. Porque en el momento en que el Espíritu Santo te da vida, ya esa es la salvación, ya ahí llegaste a la salvación. A menos que no diga que el Espíritu Santo le quita la vida después de que se la da. Eso entonces, eso es más arminiano que otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está pasando en Efesios 2:8 nos está diciendo cómo nosotros llegamos a ser salvos por el medio de la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Ok? Eso es como nosotros somos salvos. Y Tito 3 nos está diciendo cómo fue que Dios nos salvó. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo fue que nos salvó? Pues regenerándonos. Pero esa regeneración no puede efectuarse porque si la regeneración es la salvación, él dice que no es la salvación, pero dice que nos salvó. ¿Y cómo fue que nos salvó? Pues nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Si eso, que es lo que dice Pablo, que está describiendo que nos salvó, pues entonces eso tiene que venir después de la fe. Porque la manera en que nosotros, este proceso que se describe en Tito, es cómo Dios nos salvó. Efesios nos dice cómo nosotros accedemos a esa salvación. Pero es imposible de que esto de arriba, que el proceso de cómo Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo pase antes que nosotros accesemos a esa salvación. Porque si esto que está acá arriba ya lo tenemos, esto que está acá abajo es completamente innecesario. Es lo que no entienden. Para que tú recibas esto de acá arriba, de Tito, del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que es el derramamiento del Espíritu Santo abundante sobre todo el que cree, tiene que haberse dado la condición de que tú hayas creído, como dice la Biblia en Juan 3:16, como dice la Biblia en Juan 5, que dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, como dice la Biblia en Juan, que creyendo entonces tengamos vida, como dice la Biblia en Efesios, que dice que creyendo entonces es que viene el sellado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando creemos somos justificados, y ya siendo justificados Dios puede hacer su obra salvadora, porque ya el hombre no está, ya el sacrificio propiciatorio se hizo de esa manera. Ya Dios entonces puede legalmente, sí, porque sí, Dios no puede estar regalando perdón si no se hubiese pagado el precio del pecado. Así que, hermanos,
esto es más o menos la explicación de eso. Eso yo de verdad que no lo encuentro. Ahora, ¿sabes lo que ellos hacen? Se van a una pizarra, ellos que aquí dice esto, que aquí dice, y divorcian por completo ese texto del contexto para decir que el que es regenerado no es salvo. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia. Eso no es lo que dice el texto. Primero, el texto asume que ya han sido justificados y que son salvos. Así que no me está diciendo, lo que me está diciendo es cómo Dios me salva. Efesios 2:8 me dice cómo yo me apropio de esa salvación, pero es imposible, ¿no? Es una contradicción el decir, Dios me salvó y ahora que ya yo soy salvo, voy a entrar entonces por medio de la fe a esa salvación. No, yo entro a tener los beneficios de la cruz una vez yo he puesto mi fe en Jesucristo, porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Y por la fe somos también justificados. Y habiendo sido justificados, entonces Dios puede derramar abundantemente su Espíritu Santo sobre nosotros, regenerarnos, limpiarnos, santificarnos y toda la lista que sigue. Yo no creo que esto sea muy complicado. Yo no creo que esto debe traer mucho problema. Así que nada, mira, dije que eran 10 minutos y lleva media hora. Pero nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like a este video. Si estás en desacuerdo conmigo, ponlo en los comentarios y dime en qué estoy equivocado. Dime si Dios puede derramar abundantemente el Espíritu sobre un incrédulo, sobre alguien que no ha conocido a Dios, sobre alguien que, como dice Winston, no es salvo todavía. ¿Ok? Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses. Estoy retando para